empezamos desde cero, me lancé al charco de clavado, empezamos pues como nosotros empezamos vendiendo 5 millones de pesos, pues porque él, por ejemplo, en sus redes sociales está pendiente del engagement, pues eso finalmente también son datos, está evaluando todo el tiempo datos, pues qué impacto tuvo esta publicación que hice, qué impacto tuvo en ventas también, entonces todo el tiempo qué tráfico llevó a la página web. Al principio, cuando empezaron con Dani, la creación de la marca, ¿cómo fue ese reto para conseguir datos? Y yo le decía, ¿y cuánto más o menos te estás gastando? Pues vos tenés un Excel. Y mi hermano decía, no, yo no sé manejar Excel. Pues yo no tengo ni idea, yo todo lo tengo aquí en el WhatsApp. Entonces piensan que porque tienen un volumen muy alto de ventas, les está yendo muy bien, pero al final del ejercicio se dan cuenta que la utilidad pues, es muy mínima o incluso a veces se están perdiendo plata. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Inteligencia de Negocios y Analítica. Hoy tenemos un invitado muy especial, a Camilo de Bobbio Playa. ¿Qué más que se presente? Cami, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido. ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto de estar aquí con Dani. Somos parceros, entonces muy bacano pues tener como esta conversación. Qué bueno que estás acá, Cami. En serio, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas Cami, gracias. bueno, es que estamos aquí, todo este podcast que estamos hablando acá tiene que ver con temas de datos, de inteligencia de negocio y tú has construido, o sea, tienes un proyecto demasiado grande con tu hermano y me gustaría conocer un poquito más de eso, pero empecemos desde las raíces, o sea, ¿qué estudiaste? ¿Cómo empezaste con todo eso? Bueno, yo estudié administración de negocios, luego de eso hice una maestría en gerencia comercial y de mercadeo. Pues, pero yo creo que finalmente lo que me dio más ese acercamiento a los datos fue como mi experiencia laboral. Sí. Desde ahí pues como que empezó todo. ¿Y dónde fue esa experiencia? Bueno, entonces mi experiencia laboral, yo empecé la práctica en la organización Corona. Casi todo el mundo me dice como, Corona, el de las cervezas, o Corona, el del chocolate, ¿no? Sí, sí, sí. Corona, el de la porcelana sanitaria, los revestimientos, los materiales de construcción. Entonces yo empecé mi práctica allá y lo primero que tuve que hacer en mi proyecto de práctica, pues como ese acercamiento a los datos, fue una inteligencia de negocios para medir la participación que tenía el pegante líder en el mercado. Sí. Entonces yo iba por cada una de las ferreterías y los depósitos a nivel nacional preguntando sobre la participación de los pegantes. O sea, veía, por ejemplo, un pegante X, un pegante Y, les preguntaba por el pegante, qué costo tenía, qué precio lo vendían, qué rentabilidad les dejaba, más o menos qué volúmenes manejaban. Sí. Y ahí fue como mi primera acercamiento. Esa fue en tu práctica y te quedaste trabajando en Corona. Exacto, esa fue mi práctica, entonces yo me quedé trabajando en Corona, perdón que yo a veces me adelanto ahí a las cosas. Entonces, sí, ya duré 8 años trabajando en Corona, empecé pues con mi práctica, luego de eso era promotor de ventas, luego de eso fui asesor de ventas, luego me pasaron a ser coordinador pues como de Antioquia. Y ya después me pasaron a gerenciar el negocio de materiales y pinturas Corona para los almacenes propios de Corona, que era Almacenes Corona. O sea, siempre fue enfocado en ventas. Eras comercial y luego ya fuiste muy gerencial. Exacto. Y ya luego sí me tocaba pues un rol que no era solamente en ventas, sino también muy desde la estrategia, muy desde las finanzas, también cuidar mucho el margen, también desde la parte comercial y mercadeo. ¿Y qué aprendiste ahí justamente en esos roles gerenciales y de ventas y que ahora te está sirviendo aplicándolo en Bobbio Playa? Todo. Pues yo creo que, o sea, finalmente yo creo que eso fue como mi escuela y mi formación para poder pues como también lograr muchos objetivos pues aquí en la empresa. Entonces me dio mucha estructura, yo creo que eso pues es de las principales cosas. Entonces mirar bien cómo hacer las cosas, ir pues siempre como desde lo más general a lo más específico, empezar pues también, pues digamos que también me dio como esas bases en cuanto también a los datos, que yo me acuerdo que mi jefe, pues cuando yo empecé la práctica y cuando era vendedor,
siempre mi jefe era muy insistente con eso. Entonces, ve, ¿cómo va tu cumplimiento del presupuesto? ¿En qué porcentaje vas? ¿Cuál es el crecimiento que estás teniendo? ¿Cuál es el pareto Mm, de tus el clientes? 80-20. Exacto, el 80-20. Eh, ¿Cuáles son los productos que más estás vendiendo en esos clientes? ¿Cuáles son los que más te están trayendo rentabilidad? Entonces yo creo que desde ahí fue que empezó también, y esas pautas yo empecé también a aplicarlas mucho en Bohío. Entonces, Empezaste a conocer los indicadores principales de una empresa, de cómo te están midiendo también y controlar también esa parte. exacto. Trabajaste en Corona, fue tu primera experiencia laboral, allá aprendiste toda la parte de las métricas que se tienen que tener en un negocio para medir ventas y todo eso, y empezó Bohío. Cuéntanos qué es Bohío, cómo empezó, cómo pasaste a Bohío, cuéntanos un poquito de esa historia. Listo. Bueno, nosotros decimos que Bohío es el sentir como el criollismo colombiano llevado a la alta costura. Ese sentir del criollismo colombiano es precisamente como todo lo autóctono que nos representa a nosotros. Entonces, desde la gastronomía, los colores, la cultura, la música, todo eso que finalmente nos caracteriza y llevado a la alta costura bajo ese eslogan nuestro de marca que es hecho a la abuelita. Entonces, ese hecho a la abuelita quiere decir que son productos hechos con amor, con detalle y con cariño. Mm. Y asimismo es que nosotros queremos entonces que finalmente se hagan esos productos y que sean productos de muy buena calidad, con prácticas sostenibles en lo ambiental y en lo social. En lo ambiental porque tenemos prendas que son hechas a partir de botellas plásticas y algodón reciclado, y en lo social porque también contratamos a adultos mayores, madres cabeza de familia y personas, por ejemplo, que tienen algún tipo de discapacidad, entre comillas, Claro, que finalmente ellos nos han enseñado que la discapacidad pues es más mental que cualquier otra cosa. total. Entonces, yo, pues, digamos, bueno, cuando yo llegué a Bohío siempre tenía pues como esa esencia, pero todo eso que les estoy contando pues se fue construyendo pues a través del tiempo, como el tema de la sostenibilidad ambiental y todo lo otro. Pero entonces yo finalmente, cuando mi hermano me dijo pues como que nos asociáramos, eh, también sentía que vibraba mucho como con esa esencia, eh, pues a los dos nos gustaba mucho desde chiquitos, por ejemplo, ir al mar, Ujú. siempre pues como esa vida muy parchada, muy tranquila, eh, y yo sentía que era un proyecto pues que también iba pues como mucho como con esa visión que yo tenía pues de la vida y todo. Entonces yo dije, listo, vamos con Vamos con toda. todo. Yo pues finalmente cuando él me hizo la propuesta, ya lleva 8 años en Corona, pues tenía pues una vida estable, todo. Yo dije, pero pues no importa, empezamos desde cero, me lancé al charco de clavado, empezamos pues como, nosotros empezamos vendiendo 5 millones de pesos, pero ya después con un proyecto pues como estructurado, un plan de negocio, todo, fuimos creciendo, creciendo, pues y en este momento no solamente somos nosotros dos, sino que ya somos 21 personas 21 pues que personas. trabajan aquí en Bohío. ¿Y hace cuánto nació Bohío? Bohío nació en el 2015, o Es sea, que muy ya, joven, sí, ya vamos a cumplir 10 años, 10 años. sí, 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 Duraste 8 años en Corona y luego te lanzaste a Bohío. Eso así es es, salirse totalmente de la zona de confort. sí, Wow. totalmente, sí. ¿Y en tu familia hay emprendedores o solamente en ustedes Mi dos? familia está llena de emprendedores, Sí, eso sí, mi es. familia está llena de emprendedores, incluso pues emprendedores que, pues, que también tienen pues como una idea muy similar en cuanto a la sostenibilidad. Entonces hay un primo, por ejemplo, que tiene un emprendimiento con otros socios que se llama Sahu, que es pues muy conocido también Sajo. en redes. Hay otro primo que tiene una empresa que se llama Muta, Ujú. que por ejemplo es de tecnología en cuanto al reciclaje, en la forma pues de reciclar y también recicla pues aceite usado y cualquier tipo de cosas para convertirlo pues en biocombustible. Tengo también otros primos que tienen una marca de vestidos de baño que se llama Oamar. Bueno, casi toda mi familia la Wow. verdad es emprendedora. Entonces yo creo que desde ahí Se lleva en la como sangre. que nació pues como sí, esa venita. Wow. Wow. Increíble, increíble. Muy teso, Exacto. muy teso. Y entonces,
Esas enseñanzas te llevaron a trabajar ya con Bohío. ¿Cómo es la distribución en temas de funciones con tu hermano, con Bohío? Sí, entonces mi hermano se encarga pues como de toda, mi hermano es el director creativo de la empresa, Ujú. él se encarga pues como de toda la parte de mercadeo, de diseño también, y es muy fuerte, pues le dedica mucho tiempo a la parte de comunicación. Ok, Entonces, él es quien maneja pues las redes sociales, todo. Yo me dedico, pues digamos que ya tengo un equipo pues que me ayudan pues como con esas funciones, me dedico pues como a la parte más estratégica, me dedico a la parte comercial, entonces ya hay una directora comercial pues que también me apoya, a la parte financiera también hay una líder administrativa y contable que también me apoya, a la parte de producción que también pues hay un líder de producción que los lidero. Sí, eso es como lo que, ok. las funciones que tenemos cada uno. Y ya tenemos pues también una líder digital, una diseñadora de vestuario, una diseñadora gráfica. Y cómo ha sido como ese coequipo con Dani en temas ya de, por ejemplo, de datos o inteligencia de negocio y temas ya de comunicación? ¿Con Dani o son totalmente independientes en esa parte? Sí, pues digamos que mi hermano, sí, siempre, él dice que siempre ha tenido pues un rayón como con el tema de los números y no le gusta, pero finalmente yo creo que él de manera muy inconsciente finalmente lo hace Sí. también. Pues porque él, por ejemplo, en sus redes sociales está pendiente del engagement, Ajá. entonces eso finalmente también son datos, está evaluando todo el tiempo datos. Pues qué impacto tuvo esta Ujú, publicación que hice, qué impacto tuvo en ventas también, ujú. entonces todo el tiempo qué tráfico llevó a la página web. Entonces yo creo que finalmente hay personas que como que pues quedaron, no sé, huevón, como con un trauma en el colegio y en la universidad con matemáticas o con los Sí, profesores. Entonces, cada que les hablan de números, sí, pues es es una desastre. tragedia, pero finalmente yo creo que también esas personas lo están aplicando pues en Claro. el día a día. No, y esos datos ayudan Ujú. bastante a la hora también de hacer estrategias o lanzamiento de campañas, nuevos diseños, por decir algo. De acuerdo, Sí, pues y claro. digamos que a mí sí me gusta mucho, pues como bien estructurados y como tener la información Ujú, pues verídica y a tiempo de los datos. Entonces todo el tiempo me estoy fijando en eso. claro. Entonces incluso al equipo le tengo pues algunos indicadores donde pues ellos tienen que cumplir algunos objetivos y traer los datos a tiempo. Entonces, por ejemplo, a la líder administrativa y contable yo le tengo un indicador y es que después de que se termina el mes, ella tiene 10 días para tener el PIG listo. Ujú. Entonces, revisamos el PIG, si ella pues el día 10 cumplió pues como con la meta y trajo el PIG pues de manera correcta, entonces cumple ese indicador. Claro. Eso es, justamente iba para allá, de que cuáles son los indicadores más importantes que tienes, como más que todo a nivel general, y cuáles de ellos también los heredaste de Corona, de cómo Sí, empezaste. entonces yo lo primero, pues para mí el primer indicador es finalmente la utilidad neta. Para mí ese es el principal Ujú, indicador, pues y qué porcentaje de utilidad neta tenemos, ujú. si tenemos pues utilidad o pérdida. Ya después de ahí me voy a mirar. Entonces siempre, como que siempre me pusieron, pues como, me dieron pues como esa enseñanza de revisar siempre los datos de manera más general a lo más Del específico. macro Entonces micro. Ujú. yo empezaba a mirar, bueno, cuál era la utilidad neta del negocio, cuál era pues como esa rentabilidad neta y ya empezaba a revisar. Entonces, cuál fue el margen bruto Ujú. que tuvimos, por qué el margen bruto me dio menor o mayor este mes con respecto a otro mes y con respecto al año anterior. Entonces, ¿por qué? Porque entonces dimos, seguramente, pues dimos, por ejemplo, más descuento. Entonces, ¿por qué dimos más descuento? Ujú. Porque salimos en el calendario comercial con una oferta puntual. O a veces también vemos que el margen es mucho mejor. ¿Por qué? Entonces, porque esa mezcla de productos, tal vez habían productos que tenían más rentabilidad. Entonces, siempre revisar como de lo macro a lo micro. ¿Y qué tan importantes son esas métricas para ti, para la empresa? Para mí lo es todo. Para mí lo es todo porque a partir de ahí es que nosotros tomamos decisiones. Entonces, si yo veo, por ejemplo, que la utilidad está afectada,
Entonces ahí empieza uno a tomar decisiones. Entonces, ¿qué puedo hacer para empezar a disminuir mis gastos o para empezar también a optimizar mis costos? Entonces yo empiezo también a mirar, listo, entonces este producto, por ejemplo, ¿cómo puedo optimizar los costos de este producto? Entonces ahí también empiezo a involucrar mucho a todas las áreas, entonces a producción. Entonces vení, ¿cómo vas a lograr vos mejores negociaciones con nuestros proveedores para obtener mejores costos y subir esa rentabilidad? Con ventas, entonces hablo con la directora comercial, cómo vamos a gestionar, por ejemplo, el calendario comercial o el día a día para incrementar las ventas y que eso me permita tener una mejor rentabilidad bruta. Entonces, pues finalmente yo creo que de ahí parte todo. Entonces Claro, empezamos a generar acciones también para mejorar, pues claro. finalmente esa utilidad pues y la salud del negocio. Cami, y al principio, cuando empezaron con Dani, la creación de la marca, ¿cómo fue ese reto para conseguir datos? ¿Cómo fue ese primer acercamiento con ese reto? Bueno, necesitamos datos o, bueno, mejor dicho, ¿cómo empezaron esa parte? Sí, eso fue retador, porque como te decía, mi hermano pues nunca ha tenido pues como gusto por los números. Entonces cuando mi hermano y yo nos unimos, yo le pregunté, bueno, vos cuánto estás vendiendo al mes, por lo menos, a ver cuánto estás vendiendo. Él me decía, no, yo no tengo ni idea, yo no sé, pero yo sé que no, yo sé que me va bien, Yo sé que estoy pues, yo vendiendo. sé que estoy vendiendo. Eh, y yo le decía, ¿y cuánto más o menos te estás gastando? Pues vos tenés un Excel. Y mi hermano decía, no, yo ni sé manejar Excel. Pues yo no tengo ni idea, no tengo ni idea. Yo todo lo tengo aquí en el WhatsApp. Pues yo no tengo ni idea. Entonces ahí fue cuando nosotros empezamos a recopilar pues la información, que yo creo que eso es importante Mucho, también, y es la mucho. recopilación de la información. Entonces empezamos a revisar los extractos bancarios de la cuenta de ahorros de él, entonces cuánto le estaba entrando y cuánto estaba saliendo. Entonces veíamos, por ejemplo, que en ese momento estaba vendiendo 5 millones de pesos. Entonces yo decía, fue pucha, para yo tomar la decisión de salirme de Corona, entonces ahí fue como, bueno, ¿y qué vamos a hacer para poder Ujú, vender más? Porque si mi hermano y yo vendemos 5 millones de pesos, pues nos tocará ya 1 millón de pesos a cada ujú. uno, sin mucho. Entonces, de que, pues, finalmente, Sí, es pues rentable. es retador, pues, porque yo ya tenía, pues, unos gastos fijos que superaban, pues, como ese valor, todo. Entonces, ya ahí es empezar, bueno, ¿Qué ¿qué, estrategia qué vamos a hacer? decisiones vamos a tomar y qué acciones vamos a tomar frente a eso? Y ahí empezó pues como todo ese plan de ventas más estructurado. Entonces primero lo empecé a llevar pues como en un Excel, ya eso, encontré un programa que era un administrador pues también que finalmente era gratuito porque no teníamos plata pues como para pagar un programa con una mensualidad o pagar pues un software. Entonces teníamos un programa gratuito que era un software administrativo donde metíamos todos los datos y ahí desde ahí facturábamos al principio todo. Y ya a medida de que fuimos creciendo, entonces ya fuimos contratando pues un mejor software administrativo y ya se... Ahorita estábamos hablando de la importancia también pues de los datos y ahora el tema del forecast. Ustedes hacen forecast, ¿qué es un forecast? ¿Cómo hacen ustedes esa parte también? Sí, sí, nosotros, pues digamos que hacemos una proyección de las ventas. Eso final, pues digamos que incluso en este tiempo, nosotros estamos haciendo pues como eh, todo el presupuesto pues para el Ajá. 2025. Ya lo hicimos pues desde hace algunos meses y desde ahí es que nosotros empezamos pues también como a hacer toda esa proyección en cuanto a producción, en Ujú. cuanto los planes que vamos a hacer, por ejemplo, en el calendario comercial, cuáles son los presupuestos, por ejemplo, de viaje. Bueno, empezamos a planear pues como todo. Eh, y a partir de eso también entonces planeamos pues como el inventario. Entonces, bueno, cuánto vamos a vender Ujú. en camisas, cuánto vamos a vender en camisetas, en las diferentes categorías. Y de acuerdo a eso es que empezamos a hacer la producción y también con el inventario que tenemos actual. Cuál fue ese reto para ti y tu equipo en torno a los datos? El reto más grande que se han enfrentado
que incluso les ayudó para tomar decisiones o estrategias. Sí, sabes que incluso pues es con esa proyección del inventario lo más retador de todo, porque nosotros empezamos a proyectar, porque pues digamos que a veces, pues no es por nada, ni pero a veces los datos lo puede con todo, ¿cierto? Pero finalmente cuando uno lleva las cosas a la realidad, pues uno se encuentra situaciones muy, pues como muy complejas o muy salidas, como de, sí, de lo normal. Entonces, nosotros cuando íbamos a proyectar el inventario, ¿qué es lo primero que tiene que hacer uno? Pues cuando no hay un histórico de ventas es ir y preguntarle a sus proveedores, listo, ¿usted en cuánto tiempo me va a tener el inventario? Ah, no, yo te tengo el inventario en 20 días. Y pasaban un mes, 2 meses, Uf. 3 meses y nosotros, pues, y el inventario por ninguna parte. Entonces, pues por más datos que vos tengas, si finalmente hay temas que no se cumplen, pues como bien, yo creo que se puede salir pues como un poco de lo que uno tiene Total, planeado y uno finalmente qué es lo que tiene que hacer ahí, empezar pues como a adaptarse al mercado. exacto. Entonces, lo que nosotros hicimos, pues finalmente también es no basarnos como en lo que nos decía el mercado, sino en la realidad. Entonces ya no planear según lo que nos decían los proveedores, sino según su tiempo de entrega. Entonces, que son 20 días. ¿Qué tanto son esos 20 días? Entonces, también Ujú. para eso nos sirvió mucho la recopilación de los datos y es empezar a mirar, listo, usted me está entregando en 90 días, entonces yo hago mis proyecciones para 90 días. Exacto, Uh-huh. exacto. ¿Y, y qué aprendizajes te dio eso? O sea, en cuanto a, bueno, esto ya no lo vuelvo a hacer. ¿Qué pasó ahí en el tema de los datos, en el tema de Sí, inteligencia de negocio? sí, pues muy teso porque nosotros, pues digamos que yo creo que la parte más retadora que tenemos incluso hoy en día siempre ha sido el tema alimentario. Entonces, yo me acuerdo que incluso cuando trabajaba en Corona, ese era uno de los Mm. temas más complejos. Pues uno llegaba a diciembre, siempre a la temporada, y ya por más históricos que uno tuviera, por más proyectada la demanda que uno tuviera, siempre la demanda se comportaba de una manera muy diferente. Sí. Entonces, uno se encontraba que había meses en los que uno vendía más de lo que había proyectado, entonces ahí empiezas a tener un inventario muy limitado. O también pasaba lo contrario, por ejemplo, para nosotros este año ha sido muy retador, nos habíamos proyectado pues un muy buen crecimiento y finalmente no tuvimos ese crecimiento que habíamos proyectado y ya habíamos hecho compra de inventarios y Ujú. todo pues como para poder pues suplir como esa demanda y la demanda pues no se dio como esperábamos, entonces ya empezamos a tener fue una carga de inventario muy alta. Entonces cuando uno tiene una carga de inventario alta es muy peligroso porque finalmente se empieza a ver afectado también tu flujo de caja. Claro. Y yo creo que ese es otro, pues como de los datos del que yo estoy todo el tiempo muy pendiente, pues como en la empresa, y es el flujo de caja, para poder cubrir pues las responsabilidades con todo, ¿cierto? Con tu equipo de trabajo, con los proveedores, con todos los grupos de interés. Entonces, ahí es ponerse creativos y Ujú. bueno, ¿cómo vamos a hacer para salir pues de este inventario? Entonces, en cuanto a canales de venta, ¿cómo Ujú. estamos? Entonces, los puntos de venta, listo. Abrimos un nuevo punto de venta. Eh, ¿Qué más podemos hacer? Listo, distribuidores nacionales, ¿qué otros distribuidores nacionales podemos abrir? Distribuidores internacionales, Ujú. ¿qué otros canales podríamos tener? Entonces, nosotros no participamos tanto de ferias, este año empezamos a participar mucho de ferias. Entonces, sí, yo creo que esos son los retos del día a día, pues, y finalmente yo creo que pues como el éxito es finalmente vos cómo gestionas pues como esas problemáticas que vas teniendo Exacto. pues entonces y hacerlo pues como de manera muy creativa. Cami, y ahorita estabas hablando de los problemas de inventario, que yo creo que ese es el diario vivir de muchos emprendedores y de grandes empresas, porque también he tenido la oportunidad de realizar ese tipo de proyectos en tema de tener un inventario saludable. Uh -huh. El problema tuyo que tenías, pues ese aprendizaje era que eh,
¿se quedaba mucho producto en almacenamiento o que ya no tenía, o te quedaba sin stock? Tuvimos los dos, Los dos. tuvimos los dos. Entonces al principio siempre teníamos, era problema de falta de inventario. Ah, Entonces, pues digo, que final, pues que es como un happy problem, ujú, porque nosotros estábamos proyectando pues como unas ventas y finalmente estábamos teniendo un crecimiento mucho mayor a la proyección que habíamos hecho. ujú. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que empezás a quedar con un stock muy limitado. Entonces nosotros proyectamos, listo, vamos a vender tantas camisas y finalmente terminamos vendiendo pues más. Pues una de las anécdotas que yo más recuerdo, que recuerdo pues también con mucho cariño, es que cuando nosotros abrimos el primer punto de venta en Envigado, que le decíamos pues la cabaña de Envigado, nosotros hicimos una proyección y dijimos, vamos a vender más o menos 3 veces lo que estamos vendiendo en la página web, que era el único canal de ventas que teníamos. Vamos a vender más o menos 3 veces, no teníamos histórico, nada, entonces listo. Pusimos el inventario, todo, ya lo teníamos todo organizado. Llegó un 22 de diciembre, Dani, y nosotros en ese punto de venta nada más teníamos 2 camisas para vender. Oh, por Dios. Entonces, y unas camisas horribles, pero eran unas camisas de rayas azules y rojas horribles. Yo no sé ni cómo las vendimos al final. Entonces, mi hermano y yo nos mirábamos y decíamos, pucha, no sabíamos si ponernos contentos y pues a preocuparnos por los clientes que iban a llegar y iban a encontrar 2 camisas, pues, y 2 camisas bien feas. Entonces, eh, finalmente, pues ahí, justo en ese momento, de manera milagrosa, nos llegó un inventario de una señora que nos había quedado mal, una señora que nos había dicho que nos entregaba el inventario en 30 días y terminaron siendo 3 meses, llegó ese día, no sé cómo. Y ahí pues logramos pues como sortear pues como ese inconveniente o ese obstáculo pues que tuvimos ahí. Eh, entonces eso, sí, eso es del día a Eso es el día. día a día. Igual, lo bueno en ese tipo como de estrategias es, listo, yo utilizo cuando hay histórico y se hace todo el tema del forecast, del pronóstico de ventas, y los datos te van a dar a ti una información, pero eso te da como un 50%, el otro 50% es el negocio, como la naturaleza del negocio, De la acuerdo. naturaleza del proveedor, listo, tú pronosticas tantas ventas, pero el proveedor tiene que decir como, hey, listo, voy a cumplir con ello. Y hay veces que el proveedor, no sé, le pasa algo, no tiene la materia prima, o tiene más negocios, o es incumplido y te daña todo. De Entonces, sí, acuerdo. son dos cosas que siempre tienen que ir muy de la mano, tanto los datos como el conocimiento del experto, pues como el tema del conocimiento del negocio. Sí. Sí, sí. Pues y finalmente yo creo que los crecimientos se basan en supuestos, Ujú. ¿cierto? Pues sobre todo los crecimientos futuros. Entonces, nosotros, por ejemplo, proyectamos y siempre nos basamos pues como en informaciones de, por ejemplo, de los bancos. Entonces nosotros miramos, por ejemplo, el Banco de la República o Bancolombia hace unas proyecciones de los próximos años de más o menos cómo va a estar la economía y de acuerdo a esos porcentajes empezamos nosotros también a mirar Sí. y de acuerdo pues como al crecimiento que ha tenido el mercado, entonces desde lo más general hasta lo más específico. Y vamos lanzando una proyección, pero por ejemplo este año esas proyecciones no se cumplieron, Ujú. pues ni las proyecciones que tenía el Banco de la República, ni las proyecciones que se tenían pues del PIB, ni Bancolombia, ni los, Claro. pues, o sea, nadie se esperaba pues como un año como tan retador, pues, y sobre todo pues en el sector de nosotros. Entonces, ¿qué pasa con eso? Lo que hablábamos ahorita, entonces ya no es que tenés un inventario muy limitado, sino que ya estás con un inventario muy alto y sobreestoqueado. Entonces, ahí también, ¿qué estrategias vas a Exacto. implementar para salir de ese inventario? Ve, ahora que tocaste ese tema, me acaba de ocurrir que variables o qué características del mercado externo usan para también analizar. Me refiero como el dólar, la inflación, algo así. ¿Cuáles son esas métricas macroeconómicas que ustedes utilizan? Sí, nosotros empezamos a mirar pues como, exacto, cuáles van a ser como esas proyecciones de crecimiento pues a Ujú. nivel general, pues Ajá. sobre todo aquí, nosotros no lo miramos pues a nivel mundial, sino más a nivel pues de aquí, Colombia. de Colombia.
Entonces, ¿cuál va a ser el crecimiento de la economía? ¿Cuál va a ser el crecimiento pues, del PIB? ¿Cuál va a ser la inflación? ¿Cómo van a estar también las tasas de interés más o Las tasas menos? de Porque interés. finalmente, pues ¿y para qué sirven las tasas de interés? Porque las tasas de interés, cuando las tasas de interés están más bajitas, entonces yo creo que eso promueve mucho más el gasto. Pues porque las personas no van a estar tan Ujú. endeudadas y los intereses no les van a incrementar tanto en sus tarjetas de crédito, si van a pedir préstamos o lo que sea. Entonces se incrementa mucho más el gasto. Entonces empezamos a mirar pues como todos esos indicadores, que eso pues está, Sí, hay entidades pues que hacen esas proyecciones. Nosotros tomamos pues como esos datos y empezamos a mirar también la industria. Entonces, ¿cómo está creciendo la industria? Nosotros nos medimos mucho, sobre todo con las industrias pues que miden pues como el sector de vestidos de baño, de ropa masculina y ujú, femenina. También miramos mucho cómo está pues el retail. eso te iba a Entonces, preguntar, sí, porque estamos hablando del sector textil. Y el sector textil, entonces entiendo que ven mucho lo es la tasa de interés. ¿Y el dólar qué tan importante es ahí? el dólar también es muy importante porque muchos de los insumos finalmente son importados. Pues nosotros quisiéramos utilizar todos, pues que los insumos fueran 100% locales, pero hay insumos que no se producen aquí en Colombia, entonces finalmente toca Claro. importarlos. Nosotros no los importamos directamente, se los compramos pues a un distribuidor, pero ese distribuidor pues varía el precio de acuerdo pues al Ujú, dólar. ujú. Entonces también es un indicador muy importante. Pues y finalmente, yo creo que tristemente, pues o tristemente no, es como el gran reto que tenemos, es que Colombia es un país mucho más importador que exportador. Entonces todos los cambios en el dólar lo Claro. afecta mucho. Y eso que Colombia es fuerte en la parte textil, Sí, ¿cierto? sí. Bueno, y en cuanto, ahorita que estás hablando del tema de los precios, ¿cómo ha sido ese reto también para ponerle precios a tus productos y que cómo cambian a través del tiempo? ¿Cómo ha sido, bueno, mejor dicho, qué estrategias hacen para eso? Sí, yo siempre parto pues como de diferentes variables. Entonces empiezo a mirar cuál es como la rentabilidad esperada, ¿cierto? Ajá. Porque pues, yo ya tengo unos gastos eh, que sé que representan pues un porcentaje en mi PIG y que yo los debo de tener cubiertos, ¿cierto? Entonces a partir de eso yo pacto como un margen para cada uno de los productos. Entonces listo, pacto ese margen y empiezo a revisar cómo está el mercado. Entonces, si nosotros vemos que, nos salimos, que con ese margen que tenemos, ese producto se sale mucho de lo que hay en el mercado, entonces preferimos no salir con ese producto y Claro. empezar a evaluar, bueno, qué otras posibilidades tenemos. Entonces, tal vez no le ponemos esta marquilla que es súper especializada, sino vamos a poner una marquilla que también es bacana, pero que no nos va a costar tanto. Ujú. Entonces ahí empezamos a jugar mucho como con los costos del producto. Eh, y sí, pues estando muy pendientes del mercado, nosotros ya tenemos, pues ya estamos categorizados, pues de acuerdo a nuestro público objetivo en un rango de precios, que para nosotros es un rango pues medio. Ujú. Eh, entonces ya tenemos también algunos referentes con los que hacemos pues benchmarking y empezamos a mirar a ver cuáles son los precios que tienen, que son líderes en el mercado y otros pues que también están por debajo. Importante, demasiado importante. Y justamente también lleva a la otra pregunta y es, ¿cómo fue también ese lanzamiento al canal de ventas de e-commerce? Eh, Porque también a partir de ahí se recogen unos datos, como lo es, no sé, los clics que da las personas, cuánto se demora la persona en la página para comprar otro, mejor dicho, también cómo ha sido, bueno, y también en la relación con el inventario con respecto al e-commerce, cómo ha sido también ese reto del e-commerce. Sí, ese ha sido muy chévere. Yo creo que pues como que la mayor recopilación de datos y el mayor número de acciones y pues como inteligencia de negocio que nosotros hemos aplicado ha sido precisamente en digital. Entonces todo el tiempo estamos evaluando cuánta gente nos está llegando a la página web y cuánta de esa gente nos está comprando. Ese es un indicador, por ejemplo, que cuando yo lo veía, yo decía, o sea, esto no puede ser tan bajito. O sea, porque pues te lo voy a decir, la tasa de conversión de nosotros es más o menos como el 2%. Yo decía, pues pucha, eso es demasiado bajito. Ujú.
pues cómo hacemos para que muchas más personas que están llegando a la página web nos puedan comprar. Pero cuando empezamos a revisar la industria, pues y otros e-commerce, y empezamos a hablar con expertos, nos dimos cuenta que era un indicador que no era tan bajito. Entonces uno ve un 2%, pues como un porcentaje demasiado bajo, pero cuando se compara en la industria se da cuenta que no es tan bajito como uno creía. Igual el reto pues es seguirlo aumentando. Entonces también evaluamos mucho, entonces por ejemplo el ROAS, pues como el retorno de la inversión que nosotros estamos haciendo pues en publicidad, en pauta, entonces cuánto de eso nos está trayendo en ventas. Empezamos a mirar también cuál es el ticket promedio, empezamos a mirar cuáles son los clientes que más nos están comprando, empezamos a mirar también qué impacto está teniendo, por ejemplo, el email marketing, pues la pauta que hacemos, todo. Y a partir de allí también hacen categorizaciones de clientes, pues también, como categoría premium y todo eso. Pues, exacto, también lo hacemos, entonces sabemos que hay unos clientes VIP y la idea, por ejemplo, pues apenas desde hace poco nosotros estamos implementando como acciones con esos clientes. Bueno, lo veníamos haciendo desde hace tiempo, pero ya queremos como empezar a implementar muchas más acciones con esos clientes VIP. Entonces tenemos, por ejemplo, un club del sabor donde ellos acumulan puntos cuando tenemos lanzamientos, entonces invitamos también a esos clientes a los lanzamientos, les damos regalitos, tenemos alguna actividad aquí en Bohío, son los primeros clientes que llamamos, entonces empezamos pues como a activar mucho esa base de clientes. Otro indicador, por ejemplo, este es un indicador que nosotros tenemos el gran reto de incrementar y es el tema de la recompra, porque la adquisición de clientes nuevos es muy costoso. Entonces, pues es más fácil, digamos, uno poder fidelizar y aumentar, pues, como esa recompra en los clientes que uno ya tiene, que ya enamoró de la marca, que ya lo conocen a uno, que saben lo que uno hace, todo, que ya compraron el producto y saben, pues, de la calidad que tiene, todo. Para nosotros ha sido retador eso. Y nos hemos dado cuenta que también tiene que ver, porque digamos que nosotros, el portafolio, los productos que tenemos son colecciones que van cada mes y que vos no te la pones con una frecuencia de uso muy alta. Entonces son camisas, por ejemplo, que son coloridas, que llaman la atención, entonces que vos no te vas a poner todos los días. En algún tiempo estuvo muy en tendencia y las personas se lo ponían mucho, y ahora otra vez, digamos, está mucho más sobrio. Entonces, después de nosotros entender eso, también empezamos a tomar acción y empezamos listo, bueno, ¿qué portafolio podemos tener que tenga una frecuencia de uso mayor? Entonces empezamos a utilizar colores pues que fueran más monocromáticos, más pues como más tranquilos. Como que no sea solamente de playero, sino que también pueda ser del uso diario. Exacto. Sí. Ahorita estás hablando que es demasiado importante identificar esos clientes que son los VIP y el resto, pero también qué hacen con los clientes que no son tan VIP, que te compran una vez al año, ¿cierto? Ese es otro tipo de clientes que digamos, no te compran una vez, pero que son clientes que siempre van a ser fieles, por así como hacen ustedes también en esa parte. De acuerdo, Dani, es precisamente de lo que te estaba hablando y es el gran reto y es poder aumentar esa recompra. Y creo que ese es uno de los retos que nosotros tenemos y vos tocaste pues un muy buen punto porque es algo que creo que todavía nos falta mucho pues como por tomar acción sobre eso. Entonces, haciendo pues como una evaluación muy extensiva de la página web, nos dimos cuenta que la recompra de nosotros es muy bajita, pues incluso en cuanto al mercado. Entonces ahí tenemos un gran reto y ya estamos pues teniendo pues como unos planes para poder incentivar mucho más esa recompra. Cuando dices bajita, ¿lo miden en porcentaje? En porcentaje. ¿Está por debajo del 20? ¿Cómo lo hacen? Sí, no, está incluso muy por debajo. Pues sí, está incluso el porcentaje de recompra de nosotros nos pusimos a revisar, por ejemplo, de un mes a otro y nos están recomprando más o menos el 9% de los clientes. No, ni siquiera de un mes, lo evaluamos en los últimos 3 meses,
más o menos cuál era la recompra que estábamos teniendo y era más o menos del 9%, que es, Claro. pues es una recompra bajita. Sí, pues igual en ese sentido tienen recompra, tienen una buena proporción, pero igual una buena oportunidad también de crecimiento. Sí, Claro, porque igual de esa recompra pueden incluso algunos clientes subir a VIP también, a otra claro, categoría claro. VIP. Entonces Eso es es demasiado como importante. nosotros podemos generar acciones para que esos clientes pues se incentiven a ser Ujú. clientes VIP. Entonces, ¿cómo los podemos pues como persuadir? Exacto, exacto. Generar acciones, pues entonces ahí estamos también con un plan con una tiquetera súper bacana que les dan pues como premios por cada una de las compras. Bueno, Eso es muy estamos bueno. ahí con varias acciones que Eso es demasiado seguramente nos van a importante. funcionar. Cami, y ahora hablando del tema que ahorita lo mencionaste muy bien y es el PIG. eh, para los que no saben qué es un PIG, qué es un PIG y por qué es tan importante en un emprendimiento, en un negocio. Listo, el PIG es el estado de pérdidas y ganancias. Ajá. Entonces, literal, pues ahí te das cuenta las ganancias que estás teniendo o las pérdidas. Entonces, como les contaba muy al principio, nosotros siempre nos fijamos mucho como desde lo global hasta lo más específico. Entonces, empezamos a mirar como cuál es el resultado final y cuál es esa utilidad neta que estamos teniendo. Y ya de ahí vamos escalando. Entonces, listo, están también, por ejemplo, los gastos, que los gastos pues se pueden dividir, por ejemplo, en gastos fijos, en gastos variables. Entonces nosotros empezamos a mirar, lo primero que nosotros cuando vemos que la utilidad está muy por debajo de lo que nosotros tenemos proyectado o está en pérdida, es mirar las ventas y mirar los gastos. Entonces, listo, ¿qué podemos mirar en los gastos? ¿Cómo podemos bajar sobre todo en esos gastos variables? Y cómo podemos incrementar las ventas. El costo, pues digamos, finalmente, pues digamos, la utilidad bruta es las ventas menos el costo. Entonces, si las ventas incrementan, pues ese margen bruto te va a incrementar. O si el costo baja, pues ese margen bruto también te va a incrementar. Entonces, a partir de eso, entonces también empezamos a mirar estrategias para bajar el costo, aunque no es tan fácil, pues porque los proveedores que nosotros manejamos ya son proveedores de mucho tiempo, que manejan pues unos precios muy fijos. Sin embargo, todo el tiempo estamos evaluando cómo podemos mejorar pues como las condiciones. Entonces, lo que nosotros miramos primero es cómo incrementar las ventas y también cómo disminuir los gastos. Eso es demasiado importante, eso es total, porque te da incluso esa visión mes a mes o semana a semana de cómo mejorar esas métricas. Sí, y nosotros no solo lo hacemos a nivel de compañía, sino a nivel de canales. Exacto. Entonces tenemos un PIG por cada uno de los canales. Entonces miramos el PIG, por ejemplo, del punto de venta de aquí de Laureles, entonces cómo está haciendo. Miramos el PIG incluso, pues no solamente de canales, sino de subcanales también, pues porque los puntos de venta son un canal y cada uno de los puntos de venta son subcanales. Entonces miramos el de Oviedo, el de Cartagena, el de Laureles, miramos cómo está también el empresarial, los distribuidores, todo. Claro, claro. Importante. Yo sé que ustedes tienen un tema, y ahorita incluso lo mencionaste, del diseño de las camisas que es demasiado innovador, que es para evitar también el daño ambiental. Antes de que ustedes lanzaran como toda esta propuesta a nivel ambiental, ¿cómo hicieron? O sea, van a decir, vamos a hacerlo así, o alcanzaron y recogieron datos o evidencias que les dieron también ese empuje para salir hacia el nivel del mercado en temas ambientales. Así fue. Eso empezó, pues yo empecé a participar a mí me encanta como meterme a diferentes cursos que tienen que ver pues como con empresa, y en ese año, que eso fue por allá en el 2018, yo me metí a un curso del Power que nos formaron en temas de estrategia, de talento humano, de sostenibilidad y de finanzas. Sí. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a ver como el tema de sostenibilidad o alguien nos empezó pues como a abrir los ojos en cuanto a eso. Entonces, nos traía, por ejemplo, unos datos y era que las empresas que tenían una sostenibilidad ambiental y una sostenibilidad social
finalmente nos mostraba pues una curva donde esas empresas estaban creciendo mucho más que las que no. Y yo me acuerdo que el ejemplo que nos ponía, pues que ponía pues como ese formador en ese momento, ese asesor, era por ejemplo Adidas. Adidas sacó como unos tenis en ese momento que eran las Adidas Parley, que era a partir de plástico reciclado y a partir de de redes de pesca. Y yo decía, güey, Wow. pucha, o sea, para mí en ese momento era pues como un hito, o sea, era algo como muy teso. Y yo decía, ojalá en algún momento nosotros como BIO podamos lograr eso, porque Sí, nosotros desde que nacimos no éramos una empresa sostenible ambientalmente, lo fuimos siendo con el transformando. pasar pues del tiempo. Entonces, ese fue como ese primer ejemplo y precisamente eh, nosotros pues nos formaban en eso y después nos hacían un énfasis y el énfasis que nos tocó fue en sostenibilidad. Entonces ese asesor, que es un asesor que se llama Rodolfo, es de Chile y fue la primera persona que nos empezó a hablar de empresa B, porque trabaja en una empresa que se llama Triciclos, que es empresa B. Entonces nos empezó a dar como ese énfasis y nosotros dijimos, o sea, como sea, nosotros tenemos que volvernos una empresa que tenga una sostenibilidad ambiental. Pues porque no tiene sentido que nosotros estando inspirados en la playa, en el mar, en el ecosistema marino, pues y finalmente también pues como en toda la fauna selvática, estemos pues como en una de las industrias más contaminantes del mundo, que es la industria textil. Entonces, ¿cómo podemos hacer para revertir eso? Y ahí empezamos y encontramos que habían proveedores de materias primas a partir de plástico reciclado y algodón reciclado. Y todo eso una cadena, también se incita a reciclar más. Exacto, Entonces, exacto. es un gran balance y es demasiado importante. Yo creo que también apostarle a eso ha sido de los éxitos también de Boyo Playa a nivel nacional. Entonces, también me pone muy orgulloso sobre eso, la verdad. Ah, muchas La verdad gracias, que Dani. sí. Y bueno, ya para ir cerrando, Cami, ¿qué consejo le darías a los nuevos emprendedores que están saliendo con sus marcas en torno también a los datos y al apoyo a la inteligencia de negocio? Sí, yo pues la verdad es que para mí los datos es la principal fuente para uno tomar decisiones. Si uno no tiene claro pues como los datos, finalmente había un jefe que siempre me decía, si usted no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Tal cual. Y creo que te lo he escuchado a vos Sí, yo lo también he en dicho algún también. momento Sí. también, sí. Entonces, pues finalmente, si uno no sabe dónde está parado y eso se lo dan a uno mucho los datos, pues si estás vendiendo bien, si no es... Hay personas, yo he hablado con personas que uno les pregunta como, bueno, ¿y vos cómo vas con tu negocio? Y dicen, no, súper bien. Pero cuando uno va y revisa los números, entonces ve que tienen muy buenas, hay negocios que tienen muy buenas ventas, pero no se están dando cuenta también lo que se están gastando, pues y el costo que están teniendo de la mercancía. Entonces, finalmente, pues con una rentabilidad bien limitada, con un volumen muy alto de ventas, entonces piensan que porque tienen un Ujú. volumen muy alto de ventas, les está yendo muy bien, pero al final del ejercicio se dan cuenta que la utilidad pues es Utilidad. muy mínima o incluso a veces están perdiendo plata. Entonces, yo creo que pues, para uno saber eso, finalmente tiene que tener la recopilación de los datos y saber pues analizarlos y finalmente tomar decisiones sobre ellos. Total. Es que a eso iba, porque muchas personas también me han preguntado, y Daniel, pero yo cómo hago si no tengo datos, yo cómo voy a hacer un análisis. Entonces, cómo fue ese reto también para usted? Excel, pues Excel. nosotros lo primero que hicimos cuando estábamos empezando fue Excel. Entonces, ¿cuánto estamos vendiendo? ¿Cuánto me estoy gastando? Exacto. ¿Cuánto me vale lo que estoy comprando, la mercancía que estoy comprando? Entonces, este botón me vale 20 pesos. Pues yo incluso hasta el costo del botón sabía, entonces listo, Ujú. este botón me vale 20 pesos. Cada camisa, por ejemplo, yo sé que cada camisa tiene 7 botones. Entonces, ¿cuánto me voy a gastar en esa camisa con esos 7 botones? ¿Cuánto me vale la confección? ¿Cuánto me Ajá. vale, cuánto es el consumo de la tela de esa camisa? Porque hay camisas, por ejemplo, una XXL te va a consumir más tela, entonces te va a valer más.
Entonces es como saber todo eso y tenerlo muy Un registro. dateado, pues exacto, un registro. Porque hay personas que de pronto lo saben, pero no, como que no llevan el registro de los datos y al final, pues yo creo que es importante para poder tomar decisiones que uno, con la memoria, es imposible uno tener como súper claro todo. Total, total. Finalmente es una luz en el camino, eso es lo Exacto. más importante. Cami, muchísimas No, gracias. muchas En gracias a serio, vos, muchas Dani, gracias por estar por acá, invitarme. ¿no? Y compartirnos todo ese conocimiento. Lo que las personas, si están muy interesadas, suscríbanse, comenten si les gustó y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao, gracias.